buenas tardes, querida familia Luz a las Naciones. Estoy muy emocionado de compartir este tiempo de nuevo con ustedes y con los visitantes. Un tiempo de adoración y alabanza esta tarde. Antes de empezar, quería leerme un versículo de Salmos 42, versículos 5 hasta 7. Habla de las promesas de Dios. Cuando nosotros clamamos hacia el Señor, Él sí nos responde. Y eso me da tanto ánimo saber de las tantas veces en la Biblia habla de las promesas de Dios, y cuando nosotros clamamos hacia el Señor, Él sí nos responde. A ver qué dice aquí. En versículo 5 dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¡Wow! Increíble lo que dice aquí. A veces en la vida lo que enfrentamos es más grande que nosotros. A veces los enemigos que tenemos en la carne son más grandes que nosotros. Pero la Biblia dice que si clamamos al Señor, Él será nuestro propicio. Él sería nuestra porción. Él sí nos responde. Así que en esta tarde, en este tiempo, si sientes un peso sobre el corazón o algún peso en la vida, yo te quiero animar, clamar hacia el Señor y esperar que Él sí te va a responder. Que sí te va a responder. Él es el Rey del universo, Él es el Rey del mundo, tiene todo poder, tiene toda autoridad para reinar sobre tu situación. Así que los quiero invitar a juntar conmigo. La primera canción que vamos a cantar habla del Rey de nuestro corazón y el Rey del mundo. Amén. Y qué tan bueno es en cada situación para nosotros. Aunque la situación parece malo, sigue bueno nuestro Señor. Amén. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte que al subiré, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, Él es mi canción. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Rey de mi corazón, en mis velas guiará, es mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, de mis días lo mejor, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú
nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Dios Señor, tú no me fallarás y tú nunca me fallarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, y bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, yeah. Bueno eres Dios, tú nunca me fallarás, siempre fiel, siempre fiel. Y yo no temeré, porque bueno es Dios. Yo no temeré, que bueno es Dios. Yo confiaré, porque bueno es Dios. Yo confiaré, porque bueno es Dios, y bueno es Dios. Oh, bueno es Dios, bueno es mi Dios. Bueno es Dios, yeah. Bueno es Dios, amén. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra no son. En tu presencia muevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Todos se postran ante ti. Dentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias
gloria más, cada corona y la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti, se postran ante ti. Esplendido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, esplendido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, esplendido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, esplendido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. Oh, en tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti, se postran ante ti. Solo ante ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti, se postran ante ti. Oh, yo me postro ante ti. Postro ante ti. Señor, en esta tarde
Clamamos hacia ti, Señor, con un corazón abierto, esperando el toque de tu mano, Señor, el toque de tu presencia en esta tarde, Señor. Te agradecemos, Señor, que tú nos regalaste tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros no estamos solos, pero en tu presencia nuevos somos, Señor. En espíritu, Señor, somos nuevos, somos nueva criatura, pero también en lo físico, Señor, porque tú dijiste en tu palabra que tu reino no solamente batalla por nosotros en los cielos, pero aquí también en la tierra, Señor, que tu reino se establece aquí, que se manifieste, Señor, físicamente, Señor. A las almas, Señor, que se sientan cautivados, Señor, que se sienten un peso, Señor. Yo clamo que tu presencia venga hoy, Señor, y danos una nueva, fresca toque, Señor, de tu presencia, que nos renueva, Señor. Hoy mismo clamamos hacia ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te pidemos, Señor. Gracias, Señor, por tus sacrificios, por tu Hijo, Señor. En tu nombre, Señor, clamamos. Amén y amén. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Hola, bendiciones, saludo cordial y un buen día para todos, queridos amigos y familia. Una vez más, bienvenidos a esta transmisión de Iglesia en Casa. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes en este día. Hoy estamos continuando con nuestro tema de la semana pasada sobre el anticristo, un tema supremamente interesante. Y estamos estudiando los eventos que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Así que por favor, dame toda tu atención. Por los próximos minutos vamos a enfocarnos. Por favor, reúne a tu familia como siempre lo haces. Ten tu Biblia a la mano y enfoca toda tu atención en lo que Dios nos habla hoy a través de su palabra. Por favor, vamos a honrar este tiempo en familia. Como iglesia, por favor, silencia tu teléfono. Ahora no mires ningún tipo de notificación o cosa por ahí que llegue. Vamos a enfocarnos totalmente en lo que Dios va a hablarnos en este día y que nada nos interrumpa esta enseñanza de la palabra de Dios. También te pido por favor que compartas esta transmisión con tus familiares, con tus amigos. Puedes hacerlo en este momento o al final de la transmisión. También puedes darle compartir en tus redes sociales, en tu Facebook. Puedes enviar el enlace de YouTube a tus amigos, a tus familiares. Y de esa manera juntos vamos a estar llevando este mensaje a cientos y cientos de personas en diferentes lugares. Muchas gracias por ser parte de este gran impacto evangelístico y de extensión del mensaje de la palabra de Dios. Muy bien,
¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender todo lo que hoy nos quiere hablar por medio de su palabra? Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Te pedimos por favor que nos ilumines, que nos des todo el entendimiento y toda la sabiduría que en este día necesitamos para comprender lo que tú nos hablas por medio de tu palabra. Padre, te rogamos por favor, ayúdanos a permanecer fieles y constantes en tus caminos. Oramos en este día por cada persona que hoy escucha este mensaje, que sea de gran impacto, Señor, que sus vidas sean tremendamente bendecidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, llevamos una muy buena temporada de este año, compartiendo una serie de enseñanzas muy relevantes, considero yo, específicamente para estos tiempos que estamos viviendo. Como lo mencioné días atrás, entiendo perfectamente que este tipo de temas que estamos tocando son bastante controversiales. Hay muchos puntos de vista diferentes respecto a estas profecías, a estas escrituras que estamos estudiando. Pero pues estamos haciendo un estudio simple, sencillo, básico, pero fundamentado totalmente en las escrituras. Así que yo no estoy tratando de convencerte, no estoy tratando de asustarte ni de causarte temor o miedo con este tipo de temas. Mi propósito es hablarte la verdad de la palabra, informarte, ser una voz en este tiempo de alarma, pues estamos viviendo tiempos bien interesantes. Han venido a nuestras vidas situaciones mundiales que nos tienen bastante asombrados. Estamos viviendo tiempos que quizá nunca nos imaginamos estar viviendo. Lo cierto del caso, mis queridos amigos y familia, es que Jesús dijo en su palabra que este mundo un día iba a llegar a su fin. Y Jesús y sus discípulos nos dejaron constancia en las Escrituras de las cosas que tú y yo deberíamos saber para estar bien enterados y avisados acerca del final de los tiempos. Entonces, hace unas semanas atrás iniciamos este tema acerca del anticristo y la verdad es que está bastante interesante. Vimos que no solamente el anticristo será un hombre lleno de la presencia de Satanás, sino que también será un espíritu que ha estado sobre esta tierra por varios siglos, controlando la vida de varios personajes de la historia, que han estado totalmente en contra del pueblo de Dios, tanto judíos como cristianos. Y pues lógicamente han estado atacando y rechazando todo lo que tenga que ver con Dios. También vimos que al final de los tiempos este personaje, Satanás, va a manifestarse a este mundo en una especie como de trinidad diabólica. Va a ser como una imitación de lo que Dios ha hecho con la humanidad. Dios se ha manifestado como Padre, se ha manifestado como Hijo a este mundo, es decir, como el Señor Jesucristo, y también se ha manifestado a este mundo como el Espíritu Santo. Y el diablo va a hacer exactamente lo mismo, es una imitación diabólica de esta manifestación de Dios. Entonces lo hará como el diablo, como el dragón, lo hará como el anticristo y lo hará como el falso profeta. Aquí tenemos esta trinidad diabólica. Entonces la semana pasada vimos como el dragón, quiero recordarles, estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, vimos como el dragón, es decir, el diablo, le entrega todo el poder y toda la autoridad al anticristo. Lo vimos en el capítulo 13, verso 1 y 2. También vimos que la humanidad entera estará fascinada con este anticristo y llegarán al punto de adorar al anticristo y adorar al diablo. Eso lo vimos en el verso 3 al 4. Y durante 3 años y medio este anticristo va a estar blasfemando y maldiciendo a Dios y va a levantarse en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Eso lo vimos en el verso 5 al 6.
Y se levantará entonces una gran persecución en contra de todos los creyentes en Dios que estén durante ese periodo de tiempo de 7 años de la tribulación. Vimos también que todos aquellos quienes sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida de Dios y que adoraron al anticristo, finalmente esos son los que van a recibir la marca del anticristo y posteriormente ellos van a ser condenados eternamente. Eso lo vimos en el capítulo 13, versículo 8. Entonces, en general observamos este poder engañoso y seductor del diablo, ese poder cautivador de mentes y almas de aquellos que han rechazado totalmente a Dios. Y al decidir cerrar entonces el oído a esta verdad de Dios, ellos van a tener que abrirle el oído a las mentiras del diablo. Qué triste, ¿verdad? En esta vida solamente tenemos 2 opciones, mis queridos amigos. O adoramos y servimos a Dios, o lo hacemos con el enemigo de nuestras almas. No hay un punto medio. Entonces, aquellos que durante el tiempo de la tribulación decidan creer en Dios y rechazar al anticristo, serán de alguna manera guardados y protegidos de ese poder seductor de Satanás. Ya hemos hablado entonces del dragón, que representa a Satanás, y hemos hablado de la bestia, que significa o representa al anticristo. Cuando la Biblia nos habla del dragón, está refiriéndose en sí a Satanás, el diablo. Y cuando nos habla de la bestia, o de la primera bestia, se está refiriendo al anticristo. Pero a partir del versículo 11, aquí en este capítulo 13 de Apocalipsis, se menciona a una segunda bestia. Quiero que por favor me des toda tu atención para que no te me vas a confundir. Se menciona una segunda bestia, la cual completa esta trinidad diabólica de la cual hemos estado hablando. Y va a ser también un hombre al cual la Biblia llama el falso profeta. Entonces vamos a mirar quién es esta segunda bestia de la cual nos habla este capítulo 13 de Apocalipsis. A partir del versículo 11. Dice allí: después vi, recuerda que es Juan el apóstol que está escribiendo y hablando, escribiendo este libro de Apocalipsis, la visión que Dios le dio en la isla de Patmos. Dice allí: después vi que de la tierra subía otra bestia, otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, esta segunda bestia, que ya dijimos que es una persona, le dará todo su apoyo al anticristo. Es una especie de personaje con un poder religioso que actuará de tal forma que convencerá a todos de seguir y de adorar al anticristo. Esto mismo sucedía en el pasado con algunos reyes en la antigüedad, sucedía de forma similar. Estos reyes tenían sus propios sacerdotes, eso lo vemos en el Antiguo Testamento, tenían sus propios sacerdotes o tenían sus propios profetas. Por ejemplo, el rey Acab en el Antiguo Testamento. Entonces ellos podían manejar y manipular a su antojo a estos religiosos o a estos profetas y sacerdotes. Y entonces ellos usaban a estos religiosos para convencer al pueblo de lo que los reyes querían hacer. Entonces, el propósito de este falso profeta aquí en Apocalipsis es de convencer a las personas, a toda la humanidad, para que crean en el anticristo. Va a ser como una especie de religioso mundial que va a hacerle propaganda, que va a apoyar al anticristo. Ahora, claramente vemos aquí cómo Satanás vuelve a tratar de imitar a Dios, creando su propia trinidad diabólica. El dragón queriendo hacerse pasar por el Padre, la bestia del mar ocupando el lugar de Cristo, y ahora esta bestia que sale de la tierra imitando la labor del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es convencer a los seres humanos de que se acerquen a Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo, convencer a los seres humanos para que se acerquen a Dios y para guiar a los creyentes
a toda verdad en su caminar con Dios. Ese es el propósito y la obra del Espíritu Santo. Entonces, este falso profeta va a hacer lo mismo, pero para hacer que la gente se acerque al anticristo. Entonces, este falso profeta va a representar literalmente una frase muy conocida: lobo disfrazado de oveja, demostrando así su hipocresía y su falsedad. Vamos a mirar entonces este verso 11 nuevamente. Dice: después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Entonces vemos aquí que aunque tiene apariencia de cordero, cuernos externos, algo externo, es decir, una apariencia de cordero. Recuerde que Jesús es llamado el Cordero de Dios. Esta segunda bestia dice allí que tiene una apariencia de cordero, que por fuera se ve como cordero, pero claramente la Biblia nos dice que la voz es diabólica. La voz es del dragón, es algo interno de Satanás, nos habla de la naturaleza real, interna. Solamente es un disfraz, es una apariencia de cordero, una apariencia piadosa, pero por dentro de este ser está el poder satánico. Entonces tiene una apariencia inofensiva, piadosa, pero en realidad es un ser completamente lleno de maldad al servicio de Satanás. El Señor Jesús advirtió a sus seguidores acerca de esta clase de hipócritas y de mentirosos. En Mateo 7, verso 15, Jesús dijo: cuídense de los falsos profetas. Oído a esto, dice: vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. En otra versión dice: son lobos rapaces. Ahora, el apóstol Pablo también advirtió a la iglesia del primer siglo de este tipo de servidores de Satanás, que de hecho han proliferado por toda la historia de la humanidad. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Oído a esto. Verso 15. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores, los de Satanás, se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces aquí nos habla de este tipo de falsos apóstoles estafadores, disfrazados. Por dentro hay un propósito y es servir a Satanás, aunque por fuera se vean piadosos. Ahora, déjame aclararte algo. Hay muchísimas personas allá afuera que están hablando barbaridades, están hablando de sueños, de visiones, de revelaciones, y quién sabe de dónde vendrán. Pero así como hay falsos profetas y hay falsos maestros, de seguro que deben haber verdaderos profetas y verdaderos maestros de Dios. Entonces, no todo el que esté hablando de Dios debe ser etiquetado como un falso profeta. Es lo que normalmente las personas hacen. Es decir, si una persona que está escuchando un mensaje, viendo una transmisión como esta, no cree en ese mensaje o no lo entiende, pues simplemente dice: ese es un falso profeta. Por favor. Tiene que haber una verdad y lógicamente tenemos que examinar todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Por eso en este espacio, en estos tiempos de estudio, leemos y estudiamos la Biblia. Esto que estoy hablando no son mis conceptos ni mis revelaciones personales. Yo llevo casi 28 años estudiando la palabra de Dios. Y es lo que literalmente mi esposa y yo enseñamos, la palabra de Dios, la que trae verdadera luz y libertad al ser humano. Eso quiero dejarlo muy en claro. Muy bien, continuemos. Entonces, esta segunda bestia contaba con el mismo poder satánico de la primera, es decir, del anticristo. Ahí en el verso 12 al 13 de Apocalipsis 13 dice: esta ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella,
Y este falso profeta hacía que la tierra, o sea, con la autoridad del anticristo, de la bestia, hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, es decir, al anticristo, cuya herida mortal había sido sanada. Versículo 13. También hacía grandes señales milagrosas. Esto es importantísimo que lo entendamos. Este falso profeta dice allí que hacía grandes señales milagrosas, incluso la señal de hacer caer fuego del cielo a la tierra, y lo hacía a la vista de todo el mundo. Entonces ya hemos mencionado que el propósito del falso profeta es que la humanidad entera adore al anticristo. Entonces, de la misma forma en que el Espíritu Santo busca que todos los hombres miren a Cristo, este falso profeta o la segunda bestia buscará que todas las miradas se dirijan al anticristo, y tristemente lo va a lograr. Este pasaje entonces nos dice, el que estamos leyendo, que este falso profeta hará milagros y que hará grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la vista de todos. Esto entonces nos muestra claramente que no siempre que ocurre un milagro quiere decir que Dios es el que está actuando o involucrado en ese milagro. Recordemos algo muy importante. ¿Recuerda los hechiceros de Faraón en el tiempo de Moisés en Egipto? Bueno, estos hechiceros, por medio de encantamientos y brujería, lograron por algún tiempo imitar los milagros que Moisés hacía en el nombre de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 7, versículo 11 y versículo 22. En este pasaje de Apocalipsis vemos que este falso profeta hasta hace descender fuego del cielo, como lo hizo el profeta Elías, allá en el libro de Primero de Reyes, capítulo 18, verso 36 al 38. Ahí encontramos ese milagro, esa manifestación del poder de Dios, que cayó fuego del cielo. Entonces es muy probable que con este tipo de señales milagrosas el falso profeta pretenda cumplir algunas profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre la venida del Señor. Y entonces de esa manera pretenda ser reconocido como el profeta Elías o algo así. Como ejemplo tenemos Malaquías 4:5, que nos habla de una profecía acerca del día del Señor. Dice el profeta Malaquías, que escribió muchísimos años antes de que naciera Jesucristo, dice verso 5 del capítulo 4, estoy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. El día del Señor, día grande y terrible. Entonces, también el Señor Jesucristo nos da una advertencia muy clara a todos sus seguidores en cuanto a estos poderes satánicos que pueden llegar a engañar a muchos creyentes, aún escogidos por el Señor Jesucristo. Mateo 24:24, Jesús dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, oído a esto, aún a los elegidos. Entonces, hoy en día, nuestro mundo está lleno de señales milagrosas. Vemos en las noticias, vemos en las redes sociales, por aquí y por allá, estatuas que lloran, otras que lloran sangre, imágenes que aparecen en una tortilla o en una arepa que se quemó y aparece una imagen ahí, imágenes de santos o estatuas que lloran. Vemos apariciones espirituales, cosas paranormales en diferentes lugares y bueno, cantidad de cosas como estas. Ahora, cabe anotar que la Biblia nos enseña claramente cómo saber si dichas manifestaciones sobrenaturales vienen de parte de Dios o es un poder engañoso de un falso profeta, de un religioso falso, de una organización o entidad falsa o aún del mismo diablo, cosas que vienen de las tinieblas. Vamos a mirar un pasaje en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 1 al 3. Y este pasaje en algunas Biblias se titula Advertencia contra la idolatría. Escucha muy bien.
Dice allí, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esta señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que tú no has conocido, dice el verso 3, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. Entonces aquí nos está diciendo claramente Dios que si ese visionario o profeta hace señales milagrosas o da una profecía y ésta se cumple, pero luego te incita a rendir culto o adoración a otros dioses o a otros ídolos, entonces dice no prestes atención a las palabras de este profeta. Es falso. Dice, el Señor tu Dios te estará probando para ver si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Entonces vemos aquí que si un profeta se levanta haciendo este tipo de señales y maravillas con el propósito de inducir a la gente a seguir a otros dioses, debe ser rechazado, y esto es precisamente lo que el falso profeta va a hacer en Apocalipsis durante este tiempo de la tribulación. Hará que toda la gente adore a una imagen, a un ídolo del anticristo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, permíteme decirte con todo respeto, Dios en su palabra prohíbe totalmente hacer o tener imágenes y venerarlas o adorarlas. Eso en la Biblia se llama idolatría y es un grave pecado contra Dios. Es más, este mandamiento está a la cabeza de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Los 10 mandamientos de Dios que tú y yo necesitamos conocer no son los de la Iglesia Católica, ni de los de la Iglesia Cristiana Evangélica, ni de la Iglesia Mormona, ni esta iglesia de aquí, esta de acá. No. Los mandamientos que tú y yo necesitamos conocer y obedecer son los mandamientos que están en la Biblia y están en el libro de Éxodo capítulo 20. Vamos a mirar los 2 primeros mandamientos que aparecen allí en Éxodo capítulo 20, los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios, verso 1 al 5. En algunas Biblias este pasaje se titula los 10 mandamientos. Dice allí, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, no tengas otros dioses además de mí. Oído a esto, estos son los mandamientos de Dios, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Yo quiero que en este día tú entiendas este pasaje. La idolatría es un pecado gravísimo y Dios está diciendo allí que no debemos tener ni fabricar ni debemos adorar ningún tipo de imágenes, no debemos inclinarnos ante ellas, porque Él es un Dios celoso, es lo que dice allí. Dice que cuando los padres son malvados, lo que está diciendo allí es que la idolatría hace que una persona se convierta en una persona malvada y que odia a Dios porque va totalmente en contra de Dios. Muchas personas piensan que sirven a Dios al tener un santo aquí, una virgen por aquí, una estatua por aquí y cosas por todo lado. Ellos piensan que están sirviendo a Dios, pero lo que están haciendo es causando que Dios los llame malvados y que están odiándole porque están teniendo dioses e imágenes y cosas que las están adorando, les están rindiendo homenaje
pleitesía, adoración, les están prendiendo veladoras, les están rezando, les están pidiendo cosas, cuando la Biblia dice que esos muñecos ni tienen boca para responder, ni oídos para oír. Entonces, el falso profeta hará construir una imagen o una estatua, algo similar de la bestia o del anticristo, para que todas las personas la adoren. Esto me hace recordar al rey Nabucodonosor, que pidió que todos en su reino se postraran delante de su estatua y la adoraran. Daniel capítulo 3, 1 al 6. Entonces dice allí la palabra de Dios en este pasaje que el que no hiciera esto de adorar esa imagen, esa estatua del anticristo, sería castigado con la pena de muerte. De la misma manera que los 3 amigos de Daniel, pues ellos no obedecieron ese decreto que ordenó el rey Nabucodonosor. Ellos decidieron honrar a Dios, ellos decidieron respetar los mandamientos de Dios, y por esa causa entonces ellos fueron lanzados vivos a un horno que fue calentado 7 veces más, y milagrosamente Dios los protegió y ellos salieron completamente sanos y salvos. Ahora, curiosamente, aquí en Apocalipsis se nos menciona que de igual forma, en el periodo de la tribulación, aquellas personas que no adoren a la imagen del anticristo serán ejecutadas, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, es muy posible que esta imagen del anticristo sea colocada en el templo de Jerusalén. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, es posible que una imagen del anticristo, de la bestia, sea establecida en el templo de Dios en forma permanente. Entonces, el gran milagro del falso profeta será que aparentemente le va a conceder vida a esta imagen o a este ídolo de la bestia. Vamos a mirar el versículo 15 de Apocalipsis 13. Dice, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran a la imagen. Entonces, esto que estamos viendo aquí es algo tremendo, increíble. Dice que el falso profeta, este religioso, dice que infundirá vida a la imagen, hará una señal, un milagro. Ahora, recordemos que el único que da aliento de vida es Dios. Recuerda cuando sopló vida sobre Adán, cuando formó del polvo de la tierra, dice que sopló aliento de vida y este se convirtió en un ser viviente. Ahora, aquí vemos nuevamente una imitación barata de lo que el diablo está tratando de hacer para imitar lo que Dios hizo. Ahora, imagínate que el día de hoy prende las noticias y sale que una estatua religiosa, un santo, una virgen, un Cristo, en cualquier templo, en cualquier ciudad de este mundo, comienza a moverse y comienza a hablar por sí sola. ¿Sabes qué pasaría? ¡Wow! Una locura. Millones de personas harían peregrinaciones, viajes para ir a verla. Empezarían a adorarla, a venerarla y a obedecer todo lo que esta imagen está diciendo, supuestamente de parte de Dios. Ahora, si eso sucede con imágenes que supuestamente lloran sangre, o alguien dice que abrió los ojos, que movió los ojos, o que la figura de la Virgen o de Cristo apareció por ahí en un árbol o en una pared que le dio moho o alguna cosa así, que apareció una figura, ¿sabes lo que pasa? Toda la gente sale a esos lugares y prenden velas, convierten un altar de eso. Imagínate lo que sucederá con una estatua que esté mostrando signos de vida y que comience a hablar. Pues todos van a caer redonditos en esa trampa. Y simplemente por el desconocimiento de la palabra de Dios. Van a caer en ese terrible engaño. El apóstol Pablo mencionó algo muy, muy serio. Gálatas capítulo 1, verso 8 al 11 dice, pero aún si alguno de nosotros, dice Pablo, si nosotros los apóstoles, dice, o algún ángel del cielo les predicara un evangelio distinto, diferente. Dice, si alguien del cielo viene
a hablar algo diferente de lo que ya hemos predicado, dice caiga bajo maldición. O sea, Pablo se está refiriendo aquí que alguien venga con un mensaje de fe o de salvación diferente al que la Biblia enseña por medio de Jesucristo. Tristemente hoy en día muchas personas han sido engañadas, han sido desviados y creen en cuanto cuento escuchan por todo lado. Y finalmente el anticristo les podrá engañar con mucha facilidad. Ahora, este versículo 15 de Apocalipsis nos deja ver algo impresionante. Esta imagen no solamente dará señales de vida y hablará, sino que también con toda autoridad y una especie de control y régimen mundial dará la orden de asesinar a todos aquellos que no la adoren. Miremos el versículo 15, dice ahí, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran a la imagen. Ahora, la tecnología moderna, las computadoras, algunas películas de ciencia ficción, etcétera, nos han llevado a pensar que quizá un día muy cercano los robots y computadoras estarán tomando el control de la humanidad. Hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, lo cual es una combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas con las mismas capacidades del ser humano, es decir, capacidades de tomar decisiones, resolver problemas, aprender, pensar, razonar lógicamente, en fin, imitar el comportamiento humano. Hoy tenemos dispositivos que reconocen nuestro rostro, nuestros teléfonos, computadoras, reconocen nuestras facciones físicas, el iris de nuestros ojos, nuestra huella digital. Tenemos a Siri de Apple, tenemos a Cortana de Microsoft, tenemos a Alexa de Amazon, con las cuales interactuamos todos los días en nuestros dispositivos móviles y también en los dispositivos que tenemos en nuestros hogares. Así que no me parece extraño que este sea el tipo de tecnología u otro tipo de artes mágicas que el falso profeta y el anticristo estarán utilizando para controlar y oprimir a la humanidad durante la tribulación. Te aconsejo que busques por internet lo que significa inteligencia artificial, para que más o menos te hagas una idea de todo este sistema que ya se está estableciendo en este mundo. Ahora, el verso siguiente de Apocalipsis pues resulta bastante dramático y es algo que hemos estado escuchando ya por muchos años y que se ha venido incrementando y armando en los últimos tiempos, y me refiero a la marca y el sello de la bestia, también conocida como el 666. Dice claramente verso 16, además este falso profeta logró que a todos, grandes y pequeños, oído a esto, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, no se salva ni se escapa nadie. Entonces, como parte del gobierno del anticristo, se va a imponer una marca que va a ser básicamente requerida para todos los seres humanos que estén en ese tiempo en la tierra. Según nos dice la profecía bíblica, esta marca o sello será puesta en una parte visible del cuerpo humano, o sea, en la frente o en la mano derecha. De esta forma, todas las personas podrán demostrar públicamente su apoyo y su aprobación al sistema mundial, pero también serán reconocidos como adoradores de la bestia y reconocidos como propiedad de Satanás. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Bueno, vamos a dejar allí por este día. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Vamos a continuar hablando acerca de la marca del 666 y de qué manera entonces esto va a ser implementado. ¿Qué nos dice la Biblia sobre qué pasará con las personas marcadas? ¿Qué va a suceder también con aquellas que no permitan tener esa marca, que se les ponga este tipo de dispositivo o marca en su mano o en su frente? Y le prometo que va a ser algo supremamente interesante.
Este tema, yo sé que Dios va a estar trayéndonos mucha claridad y entendimiento acerca de lo que vamos a estar aprendiendo, lo que continuamos aprendiendo, porque este es un tema realmente importante, lo que hemos estado hablando. Así que pues vamos a orar y primeramente quiero invitarte. Si tú no has hecho un compromiso personal con Jesucristo, si tú no le has dicho a Dios que se convierta en el Dios de tu vida, yo te invito a que lo hagas el día de hoy. Así que allí donde estás, por favor, ora conmigo. Dile: Dios mío, perdóname por favor, por vivir una vida apartada de ti, haciendo mi propia voluntad. Hoy reconozco que he pecado y que necesito tu perdón, necesito tu gracia. Por favor, perdóname. Hoy me arrepiento de toda mi maldad y te pido que me limpies y que hagas de mí una persona totalmente diferente, totalmente nueva. Hoy reconozco que el Señor Jesucristo murió en la cruz para darme vida eterna y hoy abro mi corazón a Jesús para que el Señor entre y me transforme. Padre, gracias por la salvación que hoy me das. Ayúdame a vivir para ti todos los días que me queden por vivir y ayúdame, por favor, a serte fiel hasta el fin de mis días y a compartir este mensaje de salvación con todas las personas que me rodean. Gracias por hacerme tu hijo. Hoy te entrego mi vida y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¡Wow! ¡Excelente! Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a casa, que Dios te bendiga grandemente. Como siempre, te dejo unos consejos muy importantes. Necesitas comenzar a leer la Biblia. Consigue una Biblia, léela diariamente. Necesitas comenzar a hablar con Dios, es a lo que llamamos oración. Por favor, ora diariamente. También reúnete. Ponte en contacto con otros creyentes en Cristo y de esa manera puedas crecer en tu fe con estas nuevas amistades. También te animamos para que nos sigas en nuestras reuniones en línea, nuestros estudios en línea. También si nos estás escuchando desde otro país, si este mensaje te llegó y pues por favor dinos cómo te ha ayudado este mensaje, este tipo de enseñanzas y cómo podemos ayudarte a crecer en tu fe. Envíanos también testimonios, preguntas que tengas y bueno, hoy declaramos una bendición grande sobre tu vida. Amigos, familia, compañeros que nos están viendo, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y por favor permíteme orar por ti. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que el día de hoy ve este mensaje. Por favor te pido que los bendigas. Extiende, mi Dios, tu mano de protección durante este tiempo que estamos viviendo. Por favor, guarda cada persona de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Tu palabra dice, Señor, que ninguna plaga tocará nuestra casa y lo creemos y lo declaramos sobre cada persona. Derrama tu paz sobre cada vida. Padre, toda persona que esté enferma, que esté con dolores, Señor, yo te pido que traigas sanidad, que tú traigas libertad de cualquier esclavitud, de cualquier cadena. Padre, aquellos con desafíos financieros y económicos, te pedimos por tu gracia, te pedimos, Señor, que establezcas, Dios mío, tus principios, Dios mío, de prosperidad y de bendición en ellos. Lo declaramos y lo pedimos en este día en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos, que Dios me los bendiga. La próxima semana continuamos con este interesantísimo tema. Nos vemos el próximo domingo aquí en punto de la 1 p.m. por Facebook Live y también los días miércoles a las 7:30 p.m. Esperamos que te puedas conectar para ver y escuchar la enseñanza, el discipulado de Casa de Luz. Pues así quedamos. Que Dios me los bendiga mucho. Un fuerte abrazo de mi parte, de parte de mi esposa y que tengas una maravillosa semana. Bendiciones.